Muy buenas tardes, estamos otra vez aquí con ustedes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Mi nombre es José Luis Ávila, como siempre vamos a seguir hablando con nuestro tema, que tal vez no es el mejor tema para disfrutar, pero sí para educarnos, el tema de la violencia doméstica. Pero hoy de manera muy especial vamos a hablar acerca de la violencia doméstica y el suicidio. Este mes es el mes de crear educación para acerca de lo que es el suicidio de manera general. Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en la actualidad es precisamente eso, el famoso suicidio. Y si tienen alguna pregunta, con confianza pueden llamar al número que está en la pantalla, 312-738-1060. Siéntanse con la confianza de llamar y preguntar acerca del tema o relacionado con la violencia doméstica. La primera pregunta que medio mundo se pregunta sobre en dos aspectos. Uno, cuando la propia familia sufre una situación de estas, que es muy triste. La otra es cuando personas que conocen a esa familia y conocieron a la persona que comete el suicidio se preguntan también, ¿por qué? ¿Qué es lo que lleva a una persona a cometer este tipo de problemas? Disculpen. Y lo podemos ver de diferentes ángulos, ¿sí? No es una respuesta muy simple porque implica muchísimas cosas. Una es el historial de la persona, las experiencias que ha tenido, lo que pasa a nivel neurológico, lo que pasa a nivel social, lo que pasa específicamente en el momento en que la persona comete el acto, ¿sí? Pero entonces, primero, el por qué. Una de las grandes razones, aun cuando dicen, bueno, es un hombre que era, o una mujer que era muy agresiva, que nunca le importó a nadie, y cosas por el estilo. Una cosa común, y que es un tema que hemos hablado antes, es trauma. Muchas de estas personas que cometen suicidio han sufrido un trauma. Y trauma puede ser en, digamos, tres niveles. Uno puede ser el abuso sexual. Otro puede ser el abuso emocional y otro puede ser el abuso físico o puede ser todo a la misma vez. Comúnmente en los hombres no se habla o no se deja saber qué tan frecuente es el abuso sexual, pero el abuso sexual a niños es demasiado frecuente. En las estadísticas que han salido en décadas anteriores, se ha calculado que de cada 3 hombres, 2 son abusados sexualmente. O sea, es un número enorme, que es una tercera parte de la población, ¿sí? Y entonces, muchos de estos hombres no hablan de esta situación, ¿sí? A veces les pasa en la niñez, a veces les pasa en la preadolescencia o en la adolescencia. Y entonces, no tienen claro cuando están en la preadolescencia y adolescencia si fue abuso o no. El hecho es que tiene un impacto en su vida diaria y en su vida personal o interior, ¿sí? Otro de los factores es el de cuál es su estado mental cuando lo llevan a cabo. Como consecuencia del trauma, muchas veces se sufre de depresión, ansiedad, ¿sí? Y a veces algunas personas desarrollan otros problemas mentales, ¿no? Como los desórdenes de personalidad, ¿no? Uno que en inglés se llama Borderline Personality Disorder. La traducción no suena muy bien, pero es un desorden de que se pasa la línea. El otro es el que se trae ahora, que es muy frecuente, los diagnósticos que se hacen en el mundo psicológico, que son el de cambiar constantemente su estado de ánimo, que por un ratito está enojado, por otro está depresivo, otro está feliz, ¿sí? Entonces, ese síntoma ahora se le está dando a muchas personas diagnóstico, se le está dando a muchas personas que han sufrido trauma. Y entonces el diagnóstico lo dan de acuerdo a los síntomas que presenta la persona, ¿sí? Entonces, el hecho de que una persona viva un trauma así, entonces, ¿qué pasa? Empieza a
a tener un progreso, y el progreso es, a veces no se identifica. En la forma que va progresando es de que puede ver que en el niño, pues, que ya no tiene ganas de salir, que ya se aisló, que empezó a pelearse en la escuela, que se pelea con los hermanos, que se aísla, que está encerrado en su cuarto, que solamente quiere jugar juegos de video, que solamente quiere estar en el teléfono, que no quiere salir a fiestas, que no quiere salir a jugar al parque o afuera, ¿sí? Entonces puede ver una lista de síntomas cuando va desarrollándose, ¿sí? De ahí va creciendo el muchacho, y entonces, ¿qué pasa? Cuando es hombre, empieza a meterse a relaciones conflictivas o a mostrar muestras de agresión con la pareja o con otras personas. Puede empezar el uso de drogas, y entonces comúnmente confundimos esos comportamientos. Creemos que esa persona sencillamente es mala, que es agresiva, que no quiere seguir reglas, que no quiere seguir disciplina. Y entonces, como se ve desde ese punto de vista, no se arregla el problema. Y a veces se quiere solucionar con medicamentos, pues le damos una pastillita y ya con eso se calma. Sí, pero el problema de fondo no se arregló, que es el trauma. Y entonces el problema continúa. ¿Sí? Dentro de todo este proceso, esa persona va creyendo que no es importante, que su vida no es importante, que su vida no tiene ningún sentido, que su vida no tiene ningún significado. Entonces va como entrando en un hoyo. Entre más piensa así, entre más tiene comportamientos negativos, entre más se le estigmatiza, más está cayendo en ese hoyo. Y entonces llega la vida adulta, empieza una relación, y en la relación empieza a decir esas ideas. ¿Sí? Y la única persona que lo sabe es la novia o novio, ¿sí? Que empieza a hacer comentarios como: tú eres la única persona que le importo, tú eres la única persona con que mi vida tiene sentido, sin ti yo me muero, si tú me dejas sería mejor morirme, al extremo de decir: si tú me dejas me mato, o decirle si te vas con alguien, te mato a ti, me mato yo. ¿Sí? Entonces, y es el riesgo, que muchas veces llegan al homicidio y enseguida al suicidio. Entonces, este es un problema que raras veces tomamos en cuenta. ¿Sí? El otro día llega, y eso por accidente, la mamá con el hijo, un muchacho como de 27 años, y la mamá dice: pues yo me acordé que vine aquí hace tiempo y quería ver si pueden ayudar a mi hijo. ¿Qué le pasa? Bueno, pues anoche se tomó unas pastillas y dice que es mejor morirse porque su vida no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, qué bien que no le pasó nada al muchacho. Pero desgraciadamente la familia se da cuenta cuando ya hubo un intento. Antes de eso, cualquier síntoma quedó fuera, o si lo vieron, no le hicieron el caso necesario. ¿Cuál era el problema de este muchacho? Relaciones conflictivas. ¿Qué trae del pasado? Trauma. Y entonces ese trauma creció al grado que se metió en relaciones no estables. Los problemas se le acumulan. Tenía 2 familias, se le acumulan por todos lados. No encuentra la solución y por el trauma no sabe cómo poder resolver esos problemas, al grado que empeora. ¿Cuál es la única salida que ve? Dice: bueno, pues para que ya no tenga yo más problemas, pues mejor me quito la vida, dejo de dar problemas y soluciono mi problema. Y asunto arreglado. ¿Sí? El problema es que no ve que con eso va a causar otros problemas. ¿Por qué? Porque en ese momento no está pensando, claro, no está viendo lo que implica todo ese acto. Ahora, una vez que, más bien, lo que es importante y lo que nosotros podemos distinguir es cuáles son los síntomas. ¿Sí? Últimamente he estado reflexionando mucho, analizando de todos los casos que se me han presentado, ya sea en tanto familiares como como profesional,
como de personas que conocemos en la comunidad, ¿quién realmente es responsable de que una persona llegue a cometer un acto de suicidio? Claro, al final la persona que lo comete es la que en sí es la que lleva a cabo ese comportamiento que le lleva a quitar la vida. Pero antes de eso hay muchísimas cosas que influyen, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es de que la persona se aísla, ¿sí? Busca cualquier pretexto o razón para aislarse. Puede hacerlo de una de dos maneras. Una, o se echa la culpa diciendo yo no quiero convivir con nadie, a mí no me interesa la gente, yo no quiero saber de nadie, ¿sí? Otra forma que lo puede poner dice, pues a mí nadie me quiere, a mí nadie le intereso, ¿sí? Otra forma que lo puede poner es de que ¿para qué me busco problemas? Mejor no voy, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Se está aislando. Otra forma que lo puede hacer es de que cuando lo buscan personas que lo estiman o la estiman, ¿qué hace? Los rechaza, crea un conflicto, ya sea que pelee, que busque un pretexto de reclamo, y la cosa es que crea una explosión. ¿Para qué? Para alejar a las personas que se le quieren acercar, ¿sí? Y entonces, ya en la vida adulta, medio mundo sabe cómo esta persona es. Y entonces, ¿qué hacen? Se distancian, ¿sí? Ya sea hermanos, amigos, otros familiares, personas de la comunidad, que dicen, no, ni hables con él porque ya sabes cómo es. No, yo por eso ni lo visito, ni la visito porque nomás me meto en problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasamos? La responsabilidad de la persona que comete ese acto es su responsabilidad. Pero familiares y personas amistades que ha tenido esa persona, entonces somos responsables de buscar a esa persona, de acercarnos a esa persona, de dejarle a esa persona que es importante, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros no hacemos eso, ¿qué hacemos? Nosotros contribuimos a que esa persona cometa suicidio. ¿Por qué? Porque entonces esa persona comprueba que no es importante. Esa persona comprueba que es rechazada. Esa persona comprueba que está sola. Esa persona comprueba que a nadie le interesa si le pasa algo, ¿sí? Y chequen esto. Comúnmente no vemos el problema de esta manera. Simplemente decimos, ¿por qué lo haría? ¿Por qué tomaría ese paso? ¿Sí? Pero no vemos que tal vez nosotros pudimos haber evitado que esto llegara a suceder, ¿sí? Una de las cosas, por ejemplo, que pasa en niños y adolescentes es que cuando se sienten solos o se sienten rechazados o tienen depresión o trauma, usted quiere acariciarlos como padre, madre o familiar que es, hermano, y lo rechazan, ¿sí? Y entonces, como seres humanos somos muy vulnerables. Inmediatamente que sentimos el rechazo, automáticamente tendemos a hacer lo mismo. Oh, pues está bien, entonces ahí quédate. Ya no te voy a hablar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Rechazamos sin darnos cuenta del impacto que va a tener en esa otra persona. Una frase que habíamos mencionado antes es lo que se llama self-fulfilled prophecy, una profecía que se autorrealiza. El muchacho, muchacha, señor, señora, que ya tiene una idea de que lo van a rechazar o la van a rechazar. Y entonces crea una situación en el que va a comprobar que sí lo van a rechazar, que sí está solo. Y eso lo comprueba cuando crea esa situación, ¿sí? Y entonces le damos exactamente lo que quería, sin pensar que estamos cayendo en un juego, ¿sí? El juego de esa persona que no está estable principalmente emocionalmente, ¿sí? Y entonces, parte de este proceso es que esta persona no perdió el sentido de la vida en ese momento que lo hizo, sino que es una larga trayectoria de tener la idea, de sentirse como se siente y
y ha llegado a pensar que mejor quitarse la vida sería mejor, pero solamente lo contempla hasta que llega el punto en que lo hace, ¿sí? Ah, hace tiempo hablamos de algo que se llama depresión anaclítica. ¿Qué es la depresión anaclítica? Eso lo descubrieron después de la Segunda Guerra Mundial, que vieron que muchos niños que quedaban huérfanos se estaban muriendo. Entonces, los médicos veían que pues, no había ningún síntoma de enfermedad, ningún problema de intoxicación, o un virus, nada, absolutamente. Hasta que un médico dijo, pues vamos a ver por qué está sucediendo esto. Y que hicieron dos grupos. En un grupo pusieron niños que las enfermeras iban a ser cariñosas. Iban a cargar a los bebés para darles la leche. Les iban a hablar con cariño, los iban a mimar, los iban a dormir en sus brazos y luego ponerlo en la cuna. En el otro grupo pusieron niños en que las enfermeras no los iban a tocar. Sencillamente les iban a dar el biberón, acomodárselo para que no se le cayera, no les iban a dar cariño, no les iban a hablar bonito, no los iban a apapachar y que se durmieran solos, ¿sí? ¿Qué vieron? Que los niños que se quedaban sin cariño y sin contacto social eran los que se estaban muriendo, ¿sí? Y en cambio los otros niños iban creciendo normalmente, ¿sí? Entonces, lo que dijeron es que esta depresión analítica es que el bebé pierde el deseo de vivir, ¿sí? Y fíjense a qué tan temprana edad y bajo las circunstancias. ¿Cuántas veces no se dan esas circunstancias en la vida de un bebé? ¿Sí? Y sobre todo en la violencia doméstica. Los papás que se están peleando, uno que le está pegando al otro, que lo está insultando y el bebé ahí a un lado, escuchando, viviendo toda esa experiencia, que no recibe el cariño y el cuidado que necesita y por lo tanto va viendo que sería mejor no vivir, ¿sí? ¿Para qué vivir en un ambiente así tan hostil? Es mejor no. Pero entonces hay niños que de hecho sí mueren. Hay algo que se le llama SIDS, el síndrome de muerte súbita, que no tiene una causa específica. Y una de esas ideas es eso, que el niño perdió el sentido a la vida y ¡pum!, se murió. Pero entonces la mayoría de los niños no mueren. Pero aquí nos podemos preguntar, ¿puede que este niño desarrolló parte de esa depresión anaclítica? ¿Sí? Y que la va arrastrando a través de su vida y que se manifiesta en esos comportamientos de agresión, de aislamiento, de posesión a la pareja, de ver que no es amado por lo que es y que tiene que aferrarse a una persona para poderle encontrar a su vida. Y si esa persona no está, entonces es mejor quitarse la vida, ¿sí? Y ahora, algo que va en el paquete también es cuando una persona es agresiva, no puede desarrollar otros problemas, ¿no? Como puede ser un abusador sexual, puede lastimar a otras personas y sobre todo a los que son de su propia familia a través de la violencia, de los insultos, y ve el daño que hace. Entonces, ¿qué pasa? Desarrolla un sentido de culpabilidad, ¿sí? Entonces, le agrega al trauma o a la depresión ese sentido de culpabilidad. ¿Qué va a pasar al futuro? Pues sencillamente dice, bueno, pues para que ya no haga yo más mal, me quito la vida y hasta aquí me acabó. Hasta aquí llegué, ¿sí? Bueno, está hablando con un muchacho que él dice que sus papás no se habían dado cuenta que había entrado a una ganga, o pandilla, como le quieran llamar. Aquí en Chicago se le llama ganga. Y entonces, y cometió muchísimas cosas malas, ¿sí? No me dijo qué. Él solamente dice, pues, trafiqué de droga, usé pistolas, estuve en situaciones que creí que no iba a sobrevivir, pero pude salir, ¿sí? Dice, y tenía 17 años, imagínense, y dice, y yo ya no merezco vivir, ¿sí? Yo nomás estoy esperando a que me llegue la muerte, porque mi vida no tiene sentido después de todo lo que yo hice. ¿Sí? Entonces, ese sentimiento de culpabilidad los lleva a la depresión, pérdida del sentido de la vida y a autocastigarse. ¿Sí? Algo que
comúnmente no nos ponemos a analizar es cómo somos tan frágiles los seres humanos a autocastigarnos. Y lo cometemos de múltiples maneras. ¿Sí? Algo tan simple, se equivoca y dice, oh, cómo soy menso, oh, cómo soy estúpido. ¿Sí? Automáticamente se insulta. ¿Sí? Claro, parte de esto tiene que ver de cómo se desarrolló. Cuando era niño, lo primero que hacía que era insultarle, decir que era tonto, que era menso, que era estúpido, que si no se fijaba, que no servía para nada y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, en el proceso siempre hay dos personas, en lo que es el abuso y el abusado. Es el victimario y la víctima. ¿Sí? Y entonces con el tiempo hay lo que se llama internalización. ¿Sí? Que la persona cree que tiene que insultarse cuando se equivoca. ¿Sí? Tiene que castigarse por esa culpabilidad que siente por haber cometido un error o haber creado un cierto daño. ¿Sí? Y entonces el victimario de fuera ya no existe. Ahora él es el propio victimario. Se autocastiga. ¿Sí? Y como se autocastiga, pues entonces el problema se perpetúa. ¿Sí? Y entonces esto pasa en múltiples formas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer para ayudar a las personas a ver que no están solas, que su vida puede tener sentido? ¿Sí? Y parte de esto es que tengan esperanza. Esperanza quiere decir que crean en algo que los motive a que su vida tenga sentido. ¿Sí? Entonces, el primero es el acercamiento. ¿Sí? Así como hay personas que lastiman, hay personas que sanan. ¿Sí? El psicólogo es una persona que sana, el médico es una persona que sana, la enfermera es una persona que sana. ¿Sí? Entonces, el amor que hermanos y padres damos también sana. Y es importante que lo tenga en cuenta. Entonces, ¿qué hacer? Poner atención. ¿Qué es lo que están diciendo estas personas? ¿Por qué se está aislando? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? ¿Sí? Y que muestre usted interés en esas personas. Ya sea que sea su hermano, su amigo, su primo, su vecino o sus propios padres o abuelos. ¿Sí? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Sí? ¿Por qué ya no se dejan ver? ¿Por qué ya no se acercan? ¿Sí? Búsquelos. ¿Sí? Que si no se deja abrazar, te voy a dar un abrazo aunque tú no quieras, porque te estimo, te aprecio. ¿Sí? No se me olvida una ocasión cuando llegó un hombre que estaba en uno de los grupos y dice, quiero hablar contigo en privado. ¿Sí? Fuimos a una oficina y me dice, solamente vengo a pagar mi sesión porque me voy a ir a mi casa y me voy a quitar la vida. Y yo le dije, bueno, para empezar, no puede irse así nada más. No le podemos cobrar porque no le vamos a dar el servicio. En segundo, no se puede ir porque dice que se va a quitar la vida. ¿Sí? Así que mi responsabilidad es no dejarlo que se quite la vida. ¿Sí? Mi trabajo es ver que usted esté bien, esté vivo. Total, que ahí seguimos hablando, lloró y me prometió que no se iba a hacer nada. Entonces, algo que yo hice, dije, a ver, primero, míreme a los ojos. ¿Sí? Porque usted me está diciendo que a nadie le interesa y yo quiero decirle algo. Y cuando me miró a los ojos, yo le dije, usted a mí me interesa. ¿Por qué? Porque es usted un ser humano y lo aprecio. Digo, en segundo lugar, le voy a dar un abrazo. ¿Sí? No se dejaba. No, que cómo es posible, ya déjame ir. Le digo, no, te voy a dejar ir solamente si me dejas darte un abrazo. Y le di un abrazo. ¿Sí? Se dejó dar un abrazo. Y fue algo maravilloso porque lloró, soltó lo que traía y se fue tranquilamente, se fue en paz. ¿Sí? Y regresó. ¿Sí? Si no se deja dar el abrazo, yo tenía que llamar al 911, que llamar a la ambulancia para que se lo llevaran al hospital. ¿Sí? Entonces, pequeños actos así le ayudan a las personas a sanar. Entonces, acérquese, busque, vean qué necesitan. Y si tiene que llevarlos a buscar un servicio, hágalo. ¿Sí? Usted puede ayudar a salvar una vida. Así que no se pierda la oportunidad. Usted es parte del proceso
de que la vida de sus seres queridos se mantenga y se mantenga bien. Muchas gracias, les deseamos que esté en paz y aquí nos seguimos viendo.